Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede y en esta ocasión para poder trabajar la lección 22, en la cual estaremos hablando de la evangelización de los que confían en obras y bienes. Y esta se encuentra en el Evangelio de Mateo y estaremos concentrándonos en el capítulo 19, versículos 16 al 30. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros hagamos lectura total del capítulo para tener un panorama más amplio de qué es lo que Jesús quiere mostrar a través de este capítulo 19. Por lo tanto, vamos a ver que en el pensamiento central basado en el tema dice, unos buscan la vida eterna en su religión, otros en sus riquezas, pero solo la obtienen los que creen en Jesús y obedecen su palabra. Y prácticamente el pensamiento central va directo al punto cuando dice solo la obtienen los que creen en Jesús y obedecen su palabra. Y aquí el término creer también está acompañado de obediencia. Significa la aceptación del mensaje de proclamación de Jesucristo, como también haciéndolo vivencia en cada uno de aquellos que proclaman a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque la vida eterna no está basada en un concepto donde se establece religión o riquezas. Entiéndase que la religión en términos sociales viene siendo una plataforma donde entonces la fe cristiana se ubica para proclamar. Ahora, la verdadera religión usted puede encontrar que es la proclamación del evangelio atendiendo las necesidades espirituales y aún también materiales de aquellos que se encuentran en crisis. Por lo tanto, usted quiere conocer más en cuanto a lo que la religión verdadera significa, podemos dar un viaje a la carta del apóstol Santiago, en la cual habla de atender las necesidades de los huérfanos, las viudas, en lo cual lo encapsula de esta manera, dejando saber que es haciendo la obra de Cristo cuando nosotros obedecemos su palabra. Ahora, el texto áureo que menciona o el texto de oro para esta lección dice, él y mirándolos, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y estos versículos lo estaremos tocando dentro de la lectura en la cual vamos a estar presentando en algunos momentos, pero antes de ello vamos a presentar objetivos que hay en la clase. Vamos a recordar que el conocimiento religioso y los bienes materiales no salvan a nadie. Entiéndase que los conocimientos, entiéndase religiosos, aquí usted puede incluir conceptos teológicos y las posesiones que nosotros podamos tener simplemente son contingentes. El conocimiento religioso, cuando lo aplicamos en obediencia, constituye ser una herramienta poderosa en las manos del Señor. Pero si es simplemente conocimiento, es eso, información. Y tenemos que tener claro que los bienes materiales no son la base para la salvación. Eso es totalmente falso. Y tenemos que entender como segundo objetivo que tenemos que notar cuánto énfasis hizo Jesús en el amor y la compasión por los que estaban en necesidad. Y como tercer objetivo, impulsar a los hermanos a evangelizar a los religiosos y a los ricos. Tomando en consideración estos objetivos, podemos entonces entrar a la lectura en la cual vamos a estar concentrados en los versículos 16 al 17, luego del 20 al 26. Y lee de la siguiente manera. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo,
¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces pasamos a los versículos 20 al 26, donde dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y luego de haber hecho lectura de estos pasajes seleccionados, porque recomendamos que hagamos la lectura total de los versículos 16 hasta el 26, porque ya saben que del 16 vamos al 17 y luego brincamos del 20 al 26. Pero es importante tener en consideración dos aspectos. Vamos a estar hablando que nadie se salva por actos religiosos ni medios materiales. Tenemos que tener claro que los méritos humanos no pueden comprar la vida eterna. La ley de los mandamientos no son medios eficaces y también tenemos que tener claro que la vida eterna viene de la obediencia a Jesús y del amor al prójimo. Entonces tenemos que ver el segundo aspecto y es que la salvación de los acaudalados es posible para Dios, entiéndase, para los ricos. Ahora bien, usted va a notar que las riquezas materiales pueden ser un estorbo espiritual y también vamos a encontrar que hay conflictos serios entre los tesoros terrenales y los celestiales. Y tenemos que ver que a pesar de todo esto, para Dios no hay nada imposible. Es por eso que mientras estaremos trabajando con la lección, vamos a ver cómo nos habla el joven rico, muy religioso, aparentemente de una vida muy culta, y quería hallar el secreto para obtener la vida eterna. Y descubrió que su apego a la ley y a su propia justicia no eran suficientes para la preparación de su alma. Entonces tenemos que ver que ante las preguntas insistentes, Jesús le dijo la verdad, que necesitaba despojarse del amor mezquino y la confianza en sus posesiones. También le mostró que el amor de Dios solo se comprueba amando al prójimo. Y todo esto, dice la Escritura, que le causó tristeza al joven rico. Y como consecuencia de ello, dice que tuvo que retirarse sin Cristo y sin esperanza. Entonces tenemos que ver que lo que aprendieron los discípulos en esta ocasión se hace muy difícil ver que como un rico pueda adquirir salvación. Ahora, no obstante, para Dios no hay nada imposible, como menciona el texto. Él puede quebrantar el corazón más empedernido, liberarlo del peor cautiverio de la ambición material y otorgarles regalos de la salvación. Ahora, nosotros debemos aferrarnos a esta promesa y llevar el mensaje de salvación aún a los más acaudalados que podamos alcanzar. Y es por eso que cuando vamos al versículo 16, dice que aquí que entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Usted va a notar que su identificación, de acuerdo con los escasos datos que recolectamos de los
de los evangelios sinópticos, vamos a notar eh, que este era un hombre joven, tenía propiedades, estaba instruido en la ley de Moisés, estaba encargado de algunas sinagogas de la región y algunos creen que del área de Perea, donde Cristo andaba ministrando en aquellos lugares. Entonces, tanto su fortuna como la posición que él ostentaba en su pueblo hacían de él una persona que fuese respetable y una persona muy especial. Ahora, su saludo a Jesús, cuando en primer lugar este oficial religioso conocía a Jesús y sabía de su trayectoria ministerial por las provincias del país, al dirigirse, maestro bueno, la frase que utiliza el joven rico daba a entender que estaba al tanto de las obras bondadosas de Jesús a favor de los que estaban en necesidad. Y también se puede entender que insinuaba la confianza de estar frente a alguien bueno, que no trataría de engañarlo con la respuesta que tanto ansiaba oír. Entonces, la interrogación de este joven rico a lo que se llama ocupado la mente inmesurable de muchas personas. Porque fíjese, la pregunta cuando dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces, este principal de su pueblo estaba acostumbrado a hacer muchas cosas buenas. Sin embargo, sus motivaciones para hacer lo bueno no eran la fe, no eran la gracia y el amor, sino eran basados en lo que la ley y los patrones tradicionales de la cultura judía enseñaban. Entonces, su crasa ignorancia de las cosas espirituales se echa de ver en lo que él sugiere a través de su pregunta, que la vida eterna se obtiene a base de buenas obras. Entonces, él ignoraba, este joven, ignoraba que por gracia es que somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, que es don de Dios, sino que viene del mismo Dios que otorga esta salvación a través de Jesucristo. Entonces, cuando usted analiza los versículos 17 que dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, cuando su consulta, lo primero que tenía que hacer era examinar lo interno de su ser. Es por eso, en la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? No tenía la intención de rechazar ese elogio por no considerarse digno de este. Lo que usted va a notar es que el Señor hizo aquí fue establecer en la mente del líder religioso que al haberlo llamado bueno estaba asociándolo con Dios el Padre, quien, según el concepto hebreo, es el único que puede merecer tal tributo. En otras palabras, decirle eso equivalía a hacerle ver que con esa frase estaba reconociendo su divinidad. Entonces, en cuanto a su consulta, lo primero que tenía, como mencionamos anteriormente, era examinar el interno de su ser y ver cuánto entendía acerca del tema que había abordado en la línea con la vida eterna, en la cual la conducta que Dios requería de su pueblo era un estilo de vida que honrara a Dios y bendijera a los semejantes. Entonces, todo esto estaba implícito en los mandamientos. Entonces, el problema de este, que se jactaba de ser un cumplidor de los mandamientos, era que a pesar de que creía haberlos cumplido todos desde su juventud, aún seguía sintiendo un gran vacío en su alma, el cual lo obligaba a seguir buscando, y así viviría todos los que confían en la ley y las obras como medios para ganarse la vida eterna. Ahora, tras repetirle los mandamientos de la segunda tabla, los morales, pues ya habían dado a entender que conocía a los primeros. Jesús notó que no estaba satisfecho. Entonces,
Usted va a notar cuando nosotros entramos en los versículos 20 dice, y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces dice que Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Y entiéndase que aquí el término perfecto se refiere a ser pleno, no es que no cometa errores. Entonces, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y síguelo. Entonces dice el versículo que cuando analizamos esto de esta forma, vemos que el hombre que pregunta qué es lo que le faltaba, sin embargo, Jesús es el que le declara, aún te falta una cosa. Lo que faltaba a este buscador de la vida eterna era descubrir la fuente de la gracia divina, la cual solo puede verse a través de los ojos de la fe. Entonces, si la ley es buena y los mandamientos son santos, como lo señalamos anteriormente, la dificultad del humano es que nadie los puede cumplir a la perfección. Ahora, cuando le dice vende lo que tienes, Jesús sabía que a pesar de la sinceridad de este joven, de su gran deseo de obtener la vida eterna, su corazón no había una disposición genuina de romper con sus tradiciones y abandonar sus pretensiones. Es por eso que la primera señal de querer ser un creyente, seguidor de Cristo, obediente a la palabra, es salir de todo lo que constituye un estorbo, como en el caso de la anciana que oraba noche tras noche en el altar diciendo, Señor, quita las telarañas de mi vida. El pastor dice que oró con ella y una vez apoyó su petición. Señor, quita las telarañas de la vida de tu hija. Pero una semana más tarde se acercó el pastor y nuevamente escuchó la misma petición. Entonces la tomó de la mano y le dijo, querida hermana, Dios quitó aquellas telarañas, pero aparentemente otras han ocupado su lugar. De manera que ahora tendrás que decirle, Señor, quita las telarañas y mata a la araña para que nunca más tenga que hacerte esta misma petición. Entonces, si estamos decididos a triunfar, tenemos que pedirle al Señor que acabe de una vez por todas con aquello que estorba nuestra vida espiritual, porque Dios quiere librarnos de la araña del diablo. Ahora, cuando le dice dalo a los pobres, esta segunda orden es un consejo divino que fue lo que más desalentó a este joven rico. Es cierto, él estaba dispuesto a ser bueno y a hacer buenas obras para heredar la vida eterna, pero vender sus propiedades para regalar dinero a los pobres era algo que jamás él había considerado, ni estaba dispuesto a hacerlo. En otras palabras, las buenas obras que había realizado habían sido impulsadas por la ley, como una obligación y con el beneplácito y los aplausos de la gente. Pero arrancar de su corazón los tesoros terrenales que tenían hasta el punto de una total abundancia y ayudar a aquellos para poder aliviar su sufrimiento de los más necesitados, era algo que correspondía, según este joven, a otra dimensión. Y esa dimensión, Jesús se la demuestra que es la dimensión del amor. A pesar, así le hace falta oír el consejo divino, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, usted va a notar cuando utiliza la expresión tendrás tesoro en el cielo, en el versículo 21. Y se cuenta que había un príncipe que se convirtió a Cristo y empezó a repartir todo lo que poseía entre los necesitados del pueblo. Y cuando su administrador observó esto,
le llamó la atención y le dijo: Su Alteza, dijo el cortesano, ¿podría darme las razones por la cual ha tomado la decisión de regalar sus bienes a los pobres? Y él le dijo: en primer lugar, le contestó, no quiero que me roben lo que con tanto esfuerzo me dejó mi padre. Y en segundo lugar, porque quiero hacer tesoros en el cielo para hallarlos allá cuando yo muera. Y es probable que no nos encontremos en el cielo con el mismo que hemos usado aquí para bendición de la obra de Dios y de nuestros semejantes, sino que van a ser mejores cosas que nos han preparado para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando también encontramos la expresión en el versículo 21 que dice: ven y sigue. Y esta última orden divina no le parecía al joven rico tan difícil como la segunda y la tercera. Sin embargo, sin dar los primeros pasos, nadie puede hacer el último, que es seguirlo. Y nadie puede ser un seguidor de Jesús e ir en busca de la vida eterna si no renuncia a las cosas que estorban su desarrollo espiritual. Y es por eso que estamos viendo cómo el problema emerge de el corazón. Ahora, entre los versículos 22 y 23, cuando dice: oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mire, con todo el vigor y el entusiasmo y la resolución con la que el joven rico vino a Jesús para hacerle esta importantísima consulta, dice que terminaron todo esto en un instante. Dice que se le apagaron la luz de los ojos y acalló de nuevo la inquietud que había estado palpitando en el corazón de este hombre, porque no estuviera interesado, no porque Jesús lo haya cerrado las puertas. Su desencanto nació por el resultado del interés que él tenía por las cosas materiales. Había pasado la prueba de los mandamientos, por lo menos debía o daba la apariencia de amar a Dios. Había venido a Cristo con deseos de creer y tributarle honor. Había pasado también la prueba de los mandamientos morales. Y todo esto dice que lo había guardado desde su juventud. Ahora, el problema insoluble estuvo cuando las pruebas del amor y la obediencia fueron puestas en análisis. Vender lo que poseía, darlo a los pobres y venir en pos de Jesús eran cosas que el rico no podía estar dispuesto a hacer. Entonces, esto nos demuestra lo que nuestros padres nos decían: del dicho al hecho hay un largo trecho. Entonces, deseos cualquiera puede tener, buenas intenciones nos sobran, pero cuando nos enfrentamos a la realidad de lo que Cristo demanda de sus seguidores, las cosas es muy diferente. Es por eso que usted va a notar que en el versículo 22 nos dice: oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando usted analiza el Evangelio de Marcos, el versículo 22 del capítulo 10, él agrega que se fue afligido, se fue triste. En otras palabras, su aflicción y profunda tristeza eran pruebas suficientes que, si estaba interesado en tener vida eterna y entrar en el reino de Dios, estaba entonces dispuesto a entregar posesiones, o más bien desprenderse de estas. Entonces, Jesús, que es un sabedor perfecto de todo lo que hay dentro de nuestros corazones,
dice que mirando alrededor, al ver que se sentía entristecido, dijo a los discípulos, y usted esto lo va a ver en el versículo que habla el 24, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico al reino de los cielos. Entonces, eh, es importante que tengamos claro esto porque conste que esto no sucedió porque Jesús le haya puesto atención o porque le haya trazado una senda demasiado estrecha. Jesús dice que mirándolo, como dice Marcos, lo amó. Es decir, que todo lo que la palabra de Dios nos requiere surge del amor divino, no por falta de afecto o por negligencia de parte del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenación, sino para salvación. Entonces, lo que Dios pide de cada uno de nosotros no es nada imposible, pero para que se realice tenemos que dejar que la mano poderosa del que nos llamó entre en acción. Ahora, en el versículo 24, en la cual hicimos lectura nuevamente, la dificultad de evangelizar a los ricos es tan seria que Jesús la ilustra en una expresión a manera hiperbólica. Y es la figura de la que se vale el orador para aumentar intencionalmente las cosas a fin de enfatizar la verdad que ilustra. Pasar un camello por el ojo de una aguja es una cosa imposible. Tan aumentada es aquí la dificultad que muchos han tratado de hacer menos difícil la ilustración. Algunos dicen que la aguja era una puertecilla que quedaba abierta cuando se cerraban las grandes puertas de Jerusalén. Otros opinan que el camello era un cable hecho con el pelo de ese animal, pero no es necesario recurrir a inventos para hacer más fácil la palabra. Escuche bien, lo que Jesús dio a entender con esta figura fue que en realidad es imposible que una persona se despoje de su egoísmo y su ambición y sus tradiciones para rendirse a Cristo, a menos que se realice en ella lo que se llama el milagro de la conversión. Entonces, esto es una obra divina, la cual nosotros los seres humanos solo tenemos que responder y obedecer. Por eso no debemos iniciar el trabajo de ganar almas sin invocar la ayuda del omnipresente de nuestro Dios. Y tenemos que recordar que Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces los versículos 25 y 26 dice que sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera y le preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Acuérdense que la tristeza del joven rico se reflejó también en los discípulos. La declaración de Jesús los había dejado también asombrados, estupefactos. Y no era una cuestión de una puertecita ni de un cable. Se trataba de una cosa más difícil. Era lógica la pregunta que surgió en la mente. ¿Quién pues podría ser salvo? Este mismo pensamiento debe haber surgido en los que oyeron al profeta preguntar, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habitados a hacer mal. Entonces, el asombro de los discípulos de Jesús debe haber empezado a disiparse cuando escucharon las palabras que contrarrestaban la insoluble dificultad de lo que se había presentado. El secreto de la victoria está en el que todo lo que hace para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces los medios
que Dios usa para convertir hasta el corazón pecador más duro son la palabra, que es como un fuego y un martillo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, otro aspecto es que el Espíritu Santo es el que redarguye los corazones. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces también tenemos que ver que la sangre del Cordero de Dios dice que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otro aspecto es que el ministerio de los creyentes dice, pero recibiréis poder cuando haya recibido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y se entiende que esto incluye a todo el mundo. Y esto es un aspecto fundamental. Entonces debemos reconocer y alabar al Señor porque su palabra se está haciendo realidad en cuanto a la conquista de los acaudalados. Ya es común y encontramos en la iglesia con profesionales, empresarios, gobernantes, oficiales públicos, militares de alto rango, personas de mucho poder adquisitivo. Y es un hecho que los camellos están pasando por el ojo de la aguja y están entrando en el reino de los cielos. Entonces, sabíamos nosotros a quienes estamos usando, o sabemos nosotros a quién Dios está usando para ganar a esta gente acaudalada, los religiosos y los acaudalados para que puedan adquirir salvación, a los creyentes más sencillos, pero que están saturados por la palabra de Dios, por la sangre de Jesucristo y capacitados y dirigidos por su iglesia a llevar las buenas nuevas a los hogares y donde quiera que haya corazones como el del joven rico que se habló en esta enseñanza. Es por eso que muchos buscan la vida eterna por medio de buenas obras, otros la quisieran comprar con riquezas materiales, pero solo la gracia de Dios puede capacitar al ser humano para recibirla por la fe como don de Dios. El joven rico en esta sección en la cual hemos tomado en esta lección 22, había hecho muchas cosas buenas y conocía y había guardado la ley, poseía muchos bienes terrenales, pero cuando puso en la balanza su deseo de ser salvo y todo lo que poseía, el entusiasmo del joven se inclinó hacia lo terrenal. Es por eso que los mensajes de Jesús en este hombre son una realidad para todo ser humano. Despojarnos de todo lo que engrandece nuestro ego, amar y socorrer a los que están en necesidad para demostrar su amor a Dios, interesarnos más en los tesoros celestiales y seguir a Jesús como el guía principal y ser atentos y obedientes a su llamado. Es por eso que la aflicción y la tristeza que llenaron el corazón del joven cuando se alejó de Jesús nos demuestra que no basta tener los mejores deseos y las mejores grandes intenciones de servir al Señor. Es necesario demostrarlo con hechos reales. Es por eso que Dios está realizando milagros, conversiones de millares de personas acaudaladas de gran opulencia en el mundo de hoy. Y tenemos que tener en consideración que Dios ha de utilizar a la iglesia. Nosotros los instrumentos que Dios ha de utilizar para hacer influencia en la vida de estas personas que también necesitan salvación. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo y los creyentes consagrados constituyen ser esas herramientas que Dios ha de usar. Y es por eso que tenemos
esa responsabilidad. Ahora, pueden surgir una serie de preguntas, tales como mencionar algunas cosas positivas en la actitud del joven rico. Pues fíjese, él se acercó a la persona correcta, mostró una actitud reverente, mostró la necesidad más importante del ser humano. Ahora, ¿por qué a pesar de la sinceridad del joven y de su gran deseo de obtener la vida eterna, no la obtuvo? Porque su corazón no había una disposición genuina de romper con sus tradiciones y abandonar sus pretensiones. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Es más difícil que una persona se despoje del egoísmo y su ambición y sus tradiciones para rendirse a Cristo, a menos que se realice en ella el milagro de la conversión. Ahora, ante el asombro de los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y la última, mencione 4 elementos que Dios está usando hoy para la salvación de los ricos y poderosos. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo y los creyentes consagrados. Esperamos que la información que hayamos provisto para ustedes sea de bendición y así ustedes puedan preparar su clase en su respectiva congregación. Bendiciones a todos.